Componentes de las instalaciones eléctricas fijas. El primer elemento que vamos a considerar en una instalación eléctrica fija es el interruptor termomagnético o PIA. PIA significa pequeño interruptor automático. Este interruptor cumple dos funciones. Por un lado, proteger de sobrecargas a los conductores de la instalación eléctrica. Está formado por un elemento bimetálico, de manera tal que cuando la corriente supera su valor nominal inscrito en el frente del dispositivo, pasado unos minutos, toma temperatura este elemento bimetálico y abre, lo cual dispara el mecanismo de resorte y la llave del interruptor automático. La otra función que cumple es la de actuar ante un cortocircuito, es decir, cuando fase y neutro, por ejemplo, se unen por una pérdida de aislación o un contacto accidental. De esa manera la corriente toma valores muy elevados y allí interviene otro mecanismo que podemos observar en la figura, que es una bobina que actúa como si fuera un electroimán, de manera tal que hace disparar el resorte en forma instantánea. De esta forma protege a los conductores de un cortocircuito. En la imagen también podemos observar en la parte inferior la cámara apaga chispa. Este elemento interviene cuando se produce un cortocircuito, ayudando a extinguir el arco que se produce en el aire ante la apertura de los contactos. De esta manera podemos controlar la corriente de cortocircuito y el tiempo de actuación de la protección. Por lo tanto, la protección termomagnética cumple con las dos funciones: sobrecarga o sobrecorriente de una instalación y cortocircuito ante una falla en la misma. Características normativas de las PIA. Es importante en el elemento denominado PIA o interruptor automático reconocer en el frente cuáles son sus características o propiedades eléctricas de trabajo o funcionamiento. En la figura podemos observar como 1 la marca, 2 el modelo, 3 la curva. Allí en el ejemplo dice C6, que nos indica la letra C, el tipo de curva. 4 la corriente de empleo. Este 6 en la imagen equivale a 6 amperes de corriente nominal para la sobrecarga. Superado ese valor, actúa como sobrecarga. 5 es la tensión de empleo, normalmente 220, 380. 6 es el ámbito de aplicación, en este caso domiciliario o puede ser industrial. 7 es la capacidad máxima de cortocircuito o poder de corte, que puede venir indicado como 3000 amperes o 3 kiloamperes o en un rectángulo donde va indicado simplemente el 3000. Otros valores característicos son 4500 o 6000 amperes. Como número 8 vemos la posición de los contactos, si está hacia arriba, circuito cerrado, o hacia abajo, circuito abierto. Y como número 9 vemos el número de norma. Es muy importante que el interruptor contenga la norma de fabricación, el sello de ensayo de fabricación y el sello de seguridad eléctrica. En el mercado los valores más comunes que se consiguen son de 2 amperes, 6 amperes, 10, 16, 20, 25 amperes, 32, 40, 50 y 63 amperes. Constructivamente vienen de un polo, 2 polos, 3 polos y 4 polos. El de un polo queda reservado, por ejemplo, para encender algunas luces. No son para los circuitos monofásicos. Para los circuitos monofásicos, la PIA debe ser bipolar, tiene que tener los 2 polos, o sea, debe cortar fase y neutro. La PIA formada por 3 polos, la aplicación reservada es para los casos de los motores trifásicos. Y la PIA formada por 4 polos es para toda instalación trifásica más neutro, que debe seccionar las 3 fases y su neutro. Las PIA o pequeño interruptor automático tienen una curva de disparo característica. Como podemos ver en la imagen, tenemos representado el tiempo en abscisas
y en ordenada la corriente con la cual funciona. Las curvas se denominan con la letra B, C y D. En la parte superior de la imagen se corresponde con la parte térmica, es decir, una vez que circula corriente por la protección y el circuito, mientras no supere el valor nominal, tiende a infinito sin tocar la curva y funciona correctamente. Pero cuando tenemos los arranques de máquinas o equipos, como puede ser una heladera, una computadora, etc., ese pico de arranque, que dura 2 o 3 ciclos, 4, lleva un incremento de corriente y allí donde trabaja la letra denominada de la curva B, C o D. La letra B soporta picos de arranque de la corriente nominal de 3 a 5 veces. La letra C soporta picos de arranque respecto de la nominal de 5 a 10 veces, mientras que la letra D soporta picos de arranques de 10 a 20 veces. La representación de una protección termomagnética o PIA se denomina símbolo. En la imagen podemos ver cuáles son los dos símbolos normalizados. En la izquierda tenemos el símbolo del relé térmico, que es un escalón para la parte de sobrecarga, el símbolo de una flecha, que es la parte del relé magnético que actúa ante un cortocircuito. En el lado de la izquierda vemos exactamente los mismos símbolos dibujados en la parte inferior, donde para la parte térmica o relé térmico es un escalón y para la parte de cortocircuito o magnética es una onda en crecimiento. En la parte superior, en ambos casos, podemos observar cuál es la propiedad que tiene el interruptor en general. La cruz significa que es un interruptor automático, mientras que el palito cruzado es el símbolo de función de seccionador. Esto nos indica que con la corriente máxima nominal que soporta la protección se puede abrir el interruptor sin dañarse. Interruptor diferencial. Este dispositivo, el interruptor diferencial, es aquel que trabaja ante pérdidas o defectos de falla de la instalación respecto a tierra. Es un elemento de protección contra los contactos directos e indirectos para las personas, bienes o animales. En la imagen podemos ver una característica constructiva de cómo está armado, con un relé en base a su sensibilidad, señal de defecto, el toroide donde se pasan los cables, fases y neutros, y los elementos de la bobina y un pulsador de prueba o test. En la imagen observamos la representación de un interruptor diferencial. Aquí vemos el esquema de cómo está armado y conectado. En la parte superior tenemos el ingreso de la fase y el neutro. Estos cables pasan a través de la llave que los cierra los contactos e ingresan al toroide. Los conductores están bobinados en sentido opuesto, de manera tal que si la corriente ingresa por la fase, se dirige por la bobina en el toroide y va hacia la carga. Retorna de la carga y vuelve por la otra bobina, que está bobinado en sentido inverso, retornando por el neutro de la línea. De esta manera, ambas bobinas producen un flujo magnético dentro del toroide en sentido opuesto. Esto permite que estos campos se anulen. Por ejemplo, si ingresa 1 ampere por la fase, entrega su energía en la carga, la lámpara, una estufa, y retorna por el neutro 1 ampere. Como las corrientes son iguales, los flujos son proporcionales a los valores de las corrientes, se cancelan en el toroide. En la imagen podemos observar ahora un defecto a tierra. En la parte inferior de la imagen tenemos lo que denominamos carga. Por ejemplo, un motor, una heladera, un lavarropa. Allí en la figura vemos que el dispositivo electrodoméstico tiene una falla, una pérdida, representada con la línea roja. Significa que hay una pequeña corriente en el orden de los miliamperes que están conduciendo a tierra. De manera tal ahora que ingresa 1 ampere por la fase y por la neutro de la carga retorna 0,9 ampere, por ejemplo. Esa diferencia, que es 0,1 ampere o 100 miliamperes, están circulando hacia tierra. Ahora en el toroide tenemos diferencia de flujo, con lo cual aparece una pequeña diferencia de flujo de color rojo que activa una tercera bobina
que es la que produce el disparo de los contactos, abriendo la protección y cortando la energía hacia la carga. Símbolo del interruptor diferencial. En la imagen podemos observar cómo es el símbolo que representa al interruptor diferencial. En la parte superior observamos con la cruz el símbolo de interruptor automático y con la línea atravesada vemos el símbolo de la función seccionador. Esto nos indica que permite abrir o cerrar el interruptor diferencial con su corriente nominal de carga. Luego tenemos el símbolo del toroide en la parte inferior, que es donde circulan los cables con la corriente que se induce en el toroide y nos permitirá, en caso de que haya diferencia de flujo, abrir o disparar el relé que abre el contacto del interruptor diferencial. En las instalaciones domiciliarias o instalaciones eléctricas fijas utilizamos el interruptor diferencial denominado AC, que significa corriente alterna. Ellos vienen de 2 polos para los circuitos monofásicos o de 4 polos para los circuitos trifásicos más neutros. Sus características vienen en el frente y las debemos reconocer. Tensión de trabajo, la tensión nominal 220 volt o 240 voltios. La corriente nominal es la corriente máxima que soporta a través del dispositivo. En los casos de los diferenciales monofásicos vienen de 16 amperes, 25 amperes, 40, 63 y 80 amperes. En el caso de los diferenciales de 4 polos o tetrapolares vienen de corriente nominal 25 amperes, 40 amperes, 63 amperes y 80 amperes. Pero también es importante reconocer las características de la corriente de pérdida, que para el caso de las instalaciones domiciliarias se utiliza de 30 mA de fuga. También existen otros dispositivos diferenciales de 100 mA, por ejemplo, o 300 mA, permitido para los contactos o pérdidas para las personas. En el caso de la capacidad de cortocircuito, está indicada como IM, que soportan corrientes de 500 A o 630 A o 800, dependiendo de la corriente nominal. El interruptor diferencial debe estar coordinado con un interruptor termomagnético o PIA. Por ejemplo, si yo utilizo una termomagnética de 20 A, debo utilizar un interruptor diferencial de un valor superior de corriente, como es el de 25 A. Si trabajo con una termomagnética de 32 A, debo utilizar un interruptor diferencial de 40 A. Los tiempos de actuación de los interruptores diferenciales están en el orden de los 200 milisegundos como tiempo promedio y como tiempo máximo de actuación 300 milisegundos. El interruptor diferencial protege a las personas por los efectos fisiológicos que pueden producir la corriente cuando circula por el cuerpo. En el gráfico podemos observar la curva característica de las distintas corrientes y del tiempo de actuación del interruptor diferencial. En la zona 1, a la izquierda, podemos ver donde no hay ningún efecto perceptible, que son del orden de muy pocos miliamperes. En la zona 2 tenemos los efectos fisiológicos generalmente no dañinos, que podemos sentir algún pequeño cosquilleo o temblor. En la zona 3, allí hay efectos fisiológicos notables. Podemos tener paro cardíaco, paro respiratorio, contracciones musculares, generalmente reversibles. Y ya en la zona 4, en el lado derecho del gráfico, aquí tenemos ya elevadas probabilidades de efectos fisiológicos graves e irreversibles, fibrilación cardíaca, paros respiratorios. Allí podemos observar cómo el interruptor diferencial tiene que proteger por debajo de esta curva de la zona 3, donde tiene que actuar en un tiempo no mayor a los 200 milisegundos y una corriente inferior a los 30 miliamperes.